¿Qué tal, estimados amigos y seguidores del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú? Un gusto acompañarlos en una nueva edición de Diálogos Mineros, esta vez con la presencia del viceministro de Gobernanza Territorial, Paul Caiguaray. Bienvenido. Hola Raquel, ¿cómo estás? Bienvenida a la presidencia del Consejo de Ministros. Gracias por su tiempo. Para empezar, nos gustaría que le precise al público cuáles son las funciones del organismo que usted lidera. Básicamente, el despacho del Viceministerio de Gobernanza Territorial tiene 4 grandes ejes. Uno que tiene que ver con el diálogo y la gestión social, otro que tiene que ver con la descentralización, otro que tiene que ver con la demarcación y ordenamiento territorial y por último, y no menos importante, la gestión de riesgo de desastres. ¿Cuáles son los principales retos en esta tarea amplia que realizan? En realidad son bastantes y voy a tratar de resumirlos un poco, pero considero que desde gobernanza lo que vamos a impulsar mucho hacia adelante es en el ámbito de las políticas de un diálogo sincero, un diálogo confiable, un diálogo concreto, en el cual podamos nosotros recuperar la confianza de la gente. La percepción que tenemos en esta gestión es que por muchos años se ha llevado un diálogo, ¿cómo no? Pero con un alto grado de compromisos que no necesariamente han sido cumplidos. Nuestra misión era recuperar esa confianza, pero eso tenemos que hacerlo sostenible en el tiempo. Sumándole además un tema desde la descentralización, que es básico, una articulación que tiene que ver del Ejecutivo con las autoridades regionales y locales, pero tomándolo primero con una relación que genere confianza, donde nuestros gobernadores y nuestros alcaldes sientan que PCM es un respaldo para ellos, que PCM es un aliado para ellos desde el Ejecutivo y se sientan escuchados. Uno tercero podría ser el tema de gestión de riesgo de desastres. Hace poco acabamos de crear la Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastres y en esta Secretaría recae toda la responsabilidad de velar no solo por un tema de actuar de manera reactiva y tener declaratorias de estado de emergencia, sino que tenemos que ir un poco más allá. Y el reto que tenemos es inculcar que todos nuestros ciudadanos tengan una cultura de prevención. No esperar que sucedan las cosas, sino prepararnos para que cuando sucedan seamos verdaderamente resilientes. Y por último, establecer metas claras de reducir esa gran brecha que tenemos de el saneamiento limítrofe, ya sea entre departamentos, entre provincias o entre distritos, que te sorprenderías que tenemos una brecha de 80% de límites no saneados en el Perú. Para afrontar estos desafíos, especialmente recuperar la confianza de la población y fortalecer el diálogo, ¿han tenido que establecer nuevas políticas públicas? Sí, mira, cuando llego en enero, y usualmente no soy ni voy a ser alguien que critique gestiones anteriores, pero sí encontré cientos de mesas con miles de millones de compromisos, en los cuales yo entiendo que todos han tenido la mejor predisposición y voluntad de mis antecesores, mis predecesores, pero con el equipo consultaba y decía, tenemos que hacer algo distinto. Tenemos que, si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a llegar a las metas que nosotros queremos tener. Entonces empezamos a tener un diálogo bastante constructivo con no solo autoridades regionales y locales, sino sobre todo con sociedad civil, con comunidades. Y no solo en una creación de mesa, sino en reuniones, más de 600 reuniones que hemos tenido ya con diversas autoridades, sociedad civil, empresas privadas, porque todos tenemos que construir desde la gobernanza para que en cada nivel de gobierno podamos generar credibilidad de nuestros ciudadanos y ciudadanas en las autoridades que en determinado momento gobiernan el Perú. ¿Y cómo se vienen articulando estas coordinaciones justo en los distintos niveles de gobierno? Te agradezco muchísimo por la pregunta porque, digamos, como te mencionaba, estamos fuertemente relacionados con la NGR, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, con AMPE, que es de municipalidades, y en ese marco nosotros tenemos espacios de articulación, los llamados consejos de Estado regional. Ya tenemos 3 consejos de Estado regional, en el cual nos reunimos ejecutivo con los gobernadores y los equipos técnicos, pero no solo en un tema de reuniones, en un tema de espacios en el cual creamos mesas bilaterales entre ministros de Estado con gobernadores, pero no con el afán de decir, ok, yo te financio tu proyecto y quedo 1000 compromisos contigo, los guardo y luego quizá no los cumplo. Entonces, en el tema de recuperar confianza, lo que nosotros tenemos en este Consejo de Estado Regional es todo sistematizado y tenemos un alto porcentaje de cumplimiento de compromisos.
más de 93% de acuerdos cumplidos del primer Consejo de Estado Regional, más del 90% del segundo Consejo de Estado Regional y más del 40% del Consejo de Estado Regional. Entonces, estamos demostrando que queremos hacer las cosas juntos y caminar. Por supuesto que se puede mejorar. También tenemos un Consejo de Estado Municipal que se desarrolló el 15 y 16 de febrero. Reunión con todos los alcaldes provinciales del Perú. Igual, presidente de la República, primer ministro y ministros de Estado. Con una dinámica de por departamento se iban reuniendo los alcaldes provinciales con nuestro ministro de Estado para establecer agendas de desarrollo, que es lo importante. Y adicional a estos dos consejos no podemos dejar de lado toda la mesa de diálogo que tenemos, las mesas técnicas de desarrollo que tenemos en diversos departamentos del Perú, ¿no? Todo esto también contribuye a precisamente prevenir un problema constante que especialmente nosotros en el sector minero a veces apreciamos de cerca, que son los conflictos sociales, ¿no? En ese sentido, ¿qué enfoque se está utilizando para abordar los conflictos sociales? Es un tema que nosotros lo estamos viendo como con un zoom, ¿no? Como con una lupa. ¿Y por qué digo esto? Una de las actividades económicas que solventa los recursos del Perú es la actividad minera. Y por lo tanto, y no porque sea más o menos importante que otras actividades, sino que la cultura que tenemos de la presidencia del Consejo de Ministros en el ámbito de la prevención es focalizar, segmentar aquellas zonas en las que de repente en estos momentos no tienes conflictividad, pero nosotros no debemos ser pasivos y esperar que algo suceda para actuar. Entonces hemos desplegado equipos a lo largo y ancho de nuestro territorio en zonas mineras como Apurímac, como Cusco, como Ancash, ¿no? En donde tenemos Junín, Ayacucho, en donde tenemos equipos que permanentemente están en conversación con toda la sociedad civil que es ámbito de influencia de las mineras. Pero también estamos en conversación con las mismas mineras. ¿Para qué? Para que PCM no necesariamente de repente puede estar en una mesa, porque tenemos mesas también como PCM, sino a veces el sector mismo es quien se encarga de llevar y entablar reuniones bilaterales. Sector con minera y a veces agregando a la sociedad civil, pero PCM siempre acompañando como rector del diálogo en el Perú. Entonces tenemos más de 7 mesas solo de PCM, al margen de las que tienen los sectores, en donde sí focalizamos, pero con un enfoque fuerte de prevención. Lo que menos queremos y creo que necesitamos en el Perú es seguir con un descontento de la gente y que salga a marchar por sus justos derechos. Pero lo que queremos nosotros al margen del diálogo es cerrar esa brecha y por fin algún día tener en el Perú zona minera correlacionada con desarrollo de ese ámbito de influencia. Ya es momento, porque lo que nosotros vemos ahorita en la estadística es, tenemos una zona minera como Cusco, Apurímac, pero que al final no necesariamente la población que está alrededor tiene los mejores indicadores de desnutrición crónica, de anemia, de educación, de salud. Pero debería ser al revés. En ese trabajo es donde estamos enrumbando como ejecutivo. Perdón, estas 7 mesas que me comenta de prevención de conflictos sociales, ¿se refiere a que también están vinculadas al sector minero o sí, diversos sectores? No, las 7 que te comento son desde PCM y vinculadas al sector minero, pero con un enfoque de diálogo, pero con enfoque de desarrollo. No es suficiente ir y conversar a una problemática o prevención de una problemática, sino lo que queremos hacer nosotros con un enfoque multiactor es, ok, yo tengo el ámbito en Ancash, el ámbito de Antamina, perfecto. ¿Cuáles son esas comunidades que están dentro del ámbito? ¿Qué necesitan? ¿Cómo están sus indicadores? ¿Tienen colegio? ¿Tienen centros de salud? ¿Tienen hospitales? ¿Tienen carretera? Entonces le estamos dando un enfoque acompañado de diálogo con mi equipo de centralización para generar desarrollo en esa comunidad. Pero un desarrollo que no solo lo ve el Poder Ejecutivo, sino que también lo ve el gobierno regional en el ámbito que le corresponda, que lo vean las municipalidades en el ámbito que le corresponda y definitivamente que los privados hagan inversión, pero que esté articulada. Lo que nosotros hemos visto es que existen muy buenas intenciones, pero como islas, todos desarticulados. El privado conversa con una población, va. Luego le piden al Ejecutivo y va. Luego el gobierno regional y va. Y no necesariamente le estamos golpeando a la brecha que queremos cerrar en ese ámbito de influencia. Entonces, como meta en PCM, lo que tenemos es cómo articulamos a todos esos actores y hacemos como un plan de desarrollo para esos ámbitos de influencia minero. ¿Hay algunas mesas de diálogo adicionales que tengan vinculación con el sector minero?
por parte de PCM. ¿Cuántas serían en total y en qué regiones? Creería que pueden haber muchas mesas más, quizás hasta 20 más que pueden tener los sectores, ¿no? En La Libertad no necesariamente tenemos mesas técnicas conformadas con una resolución, pero sí hemos tenido muchas reuniones, la problemática que ha habido en Patás, por ejemplo, ¿no? Tenemos muchas mesas también que no necesariamente están con resolución en Apurímac, tenemos en Cusco, tenemos en Ayacucho, tenemos en Junín, siempre dentro del ámbito minero y con esta cultura que digo que queremos implementar de prevención. No esperar que explote algo, sino preventivamente ir a ver qué pasos podemos dar para obtener esa licencia social y esa tranquilidad de la población para que la empresa minera pueda hacer su trabajo socialmente responsable, definitivamente, pero que la gente también se sienta muy bien con ese trabajo que viene desarrollando la minera. Porque si la gente se siente cómoda, no tenemos bloqueo de carreteras, no tenemos dificultades para que trabaje la minera, ¿y eso en qué genera? En mayores recursos para el Perú. Y esos mayores recursos del Perú son distribuidos nuevamente en la región y podemos nosotros hacer mayores inversiones para esa zona. ¿Cuánto es el tiempo promedio de vigencia de estas mesas de diálogo? Generalmente nosotros tenemos de todo tipo, pero son 6 meses un promedio. Son más o menos 6 meses que son prorrogables. ¿Y por qué te digo prorrogables? Que puede llegar hasta los 2 años, quizás hasta los 3 años. Alguna mesa se encontraba de 4 años, 5 años. Y uno diría, ¿por qué amplías? ¿Por qué sigue? Porque para nosotros, como te comentaba, al margen de una resolución, lo que tiene que crearse son institucionalidad, sensibilidad social, que es lo que no estamos teniendo. El funcionario público tiene que saber que no porque yo tengo una mesa estoy obligado a ser parte de una conversación. Tiene que ser algo que por función y por vocación yo lo tengo que hacer, porque tengo a una persona que me está demandando algo como Estado en cualquier nivel de gobierno, sea nacional, sea regional o sea local. Entonces nosotros nos vamos más allá de la creación de una mesa en tener esos espacios sostenibles. 6 meses podría ser suficiente, pero créeme, nos llegan muchas solicitudes de prórroga de mesa, porque por años hemos tenido esa cultura de donde iba un conflicto, te creo tu mesa. Donde voy a otro lado, te creo tu mesa. Entonces hemos generado esa demanda donde la gente piensa, si esta mesa ya no está, nadie va a hacer nada por mí. Eso queremos cambiar en el Perú. Entiendo. Y también esta extensión de las mesas, ¿tiene alguna vinculación con una falta de seguimiento a los compromisos, tal vez? Es probable. Y más que seguimiento, yo creería que es porque no se han cumplido muchos compromisos. Justamente por el efecto que te digo. Era funcionarios quizá del Ejecutivo, de los gobiernos regionales, iban a determinada zona de conflicto y acababan en, ok, no te preocupes, yo te hago esto, te hago esto, te hago esto. Excelente, todos nos damos la mano, firmamos un acta y a los 3, 6 meses, nuevamente, no cumplíamos. Entonces, por eso te comentaba, cuando llegamos a esta gestión, lo primero que hicimos fue, stop. Veamos qué tenemos en mesa, en qué escenario nos estamos moviendo y qué debemos nosotros como Estado. Actualmente, ¿cómo están haciendo el seguimiento de esos compromisos? Tenemos equipos de diálogo, tenemos sistemas de seguimiento en diálogo y tenemos sistemas de seguimiento en descentralización para estos espacios de articulación con gobernadores y alcaldes. Pero mira, hemos cerrado compromisos incumplidos de más de 800, casi 897 compromisos que ya hemos cerrado. ¿Cuántos hemos generado en esta gestión? 199. ¿Por qué? Nuestra política, como te decía al inicio, es un diálogo sincero, un diálogo concreto, pero responsable, en el cual la sociedad civil, las autoridades te pueden pedir 50 cosas, pero muchas de ellas quizá tienen interrelación y quizá algunas puedan ser priorizadas ahorita y otras más adelante. Tenemos esa capacidad en el equipo de diálogo, de descentralización de los ministerios, de poder sentarnos a conversar con la sociedad civil, con las comunidades, los privados, las autoridades regionales y locales y sincerar qué es lo que realmente podemos tener. ¿Dónde se refleja esto? Porque siempre hay que tener evidencia, son los 199 compromisos en todo un poco más de año de gestión. ¿Esos compromisos se refiere ya cumplidos o que están en seguimiento? Hemos generado 199, no necesariamente todos cumplidos, pero estamos camino y le hacemos un seguimiento permanente para cumplir eso. Todavía, a pesar de estos esfuerzos, hay personas que piensan que en las mesas de diálogo no brindan solución. ¿Qué les puede responder a esas personas? Sí, yo creería que, como decía durante la entrevista, Raquel,
Hay muchas cosas que pueden influir en no cumplir un compromiso, pero lo que sí nosotros no vamos a hacer jamás, y no digo nosotros al viceministro Paul Caguaray o al secretario o secretaria que esté en su momento, porque creo que ya es momento que en el Perú se institucionalicen los procesos. ¿Y a qué me refiero? Esté Paul Caguaray o esté tal secretario, quien esté sentado tiene que venir teniendo ya una agenda de la presidencia del Consejo de Ministros hacia adelante, perfectible, por supuesto, pero ya una agenda en la que está claro qué es lo que hemos quedado con la sociedad civil. Porque si no, no generamos confianza, que es algo que hemos visto no se ha cumplido por muchos años. Como te decía, un diálogo de cómo salimos de este conflicto y qué te puedo prometer para en el momento calmar. Pero era ir y como, ok, te detengo ahorita. Pero 5 o 6 meses después, otra vez volvíamos al mismo conflicto por el no cumplimiento de ese compromiso que te dije en su momento. Y así hemos ido arrastrando. Entonces, ¿qué diría yo? Que definitivamente ahora el enfoque ha cambiado. Es un diálogo totalmente sincero, técnico y confiable. Hace poco tiempo, en el mes de febrero, usted nos acompañó también en una conferencia de Rumbo a Perumín y comentó que están trabajando justo en un enfoque para que los proyectos mineros puedan avanzar y obtengan la licencia social, que muchas veces es complicado. ¿Nos puede comentar un poco más de ese trabajo? Sí, por supuesto. Lo que te decía es que tenemos equipos desplegados aquí y desplegados en zona, en conversación con las empresas. Pero paralelamente también tenemos reuniones, sea bilaterales y multilaterales, con sectores que tienen que ver mucho con la permisología, por ejemplo, en algún momento, ¿no? Ya sea el Ministerio del Ambiente, ya sea el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Energía y Minas. Hay muchos permisos detrás que obviamente todos son justificados. Lo único que nosotros esperamos y anhelamos es que esto sea un poco más rápido. Pero en esto de que sea un poco más rápido creo que todos tenemos mucho que ver. ¿En qué sentido? Desde los privados, presentar documentos que claramente estén bajo los criterios normativos que tiene cada sector, y desde el Ejecutivo definitivamente mayor celeridad en la revisión de esos contenidos, ya sea de un estudio de impacto ambiental o un tema de patrimonio arqueológico o ya sea de un permiso, un requisito que pide energía y minas. Lo que nosotros tenemos como obligación en el Poder Ejecutivo es dar los permisos respectivos para una inversión minera que necesariamente la queremos a la inversión privada en el Perú, pero que sea una inversión sostenible, con cumplimiento de requisitos, porque eso a nosotros nos va a facilitar en paralelo tener esa licencia social que muchas veces cuesta en nuestro país, que es diverso. Tenemos culturas diversas, entonces tenemos como visiones distintas. Lo que estamos haciendo nosotros desde diálogo y gestión social es ir a la zona para entender un poco el día a día, cómo viven nuestras comunidades, porque no necesariamente una comunidad en la selva nos va a entender a la comunidad de Patás, o la va a entender a la comunidad de Chumbivilcas, o la de Aquia, o la de Huaraz. No es lo mismo, son distintas culturas. Y si no las entendemos, forzar las cosas, lo que ha conseguido es que tengamos, si no me equivoco, son como 55 proyectos mineros ahí en cartera, que es lo que conversábamos en esa conferencia. Entonces creo que ahí todos tenemos que sumar. Desde el Ejecutivo, desde los gobernadores, desde los alcaldes para los permisos, desde la empresa privada, desde la comunidad. Yo creo que si todos sumamos y hacemos un trabajo serio, sincero, responsable, creo que es muy posible que en los próximos años podamos tener esa licencia social, pero en la cual la gente sienta de que realmente con, digamos, la apertura, el permiso de alguna actividad minera te va a generar realmente el desarrollo que todos queremos para nuestros pueblos, ¿no? Bien, muchas gracias. Para ir cerrando un poco la entrevista, quisiéramos que nos cuente también otras prioridades que tiene el viceministerio de cara al 2024. Gracias por la pregunta. Pueden ser muchas aristas, pero voy a tratar de resumir en las principales. Tenemos varias políticas en camino, ¿no? Política para diálogo, política que estamos moviendo para descentralización. Tenemos ordenamiento territorial, que es clave. El ordenamiento territorial no necesariamente le estamos dando la importancia debida en el impacto que puede tener si realmente llegamos a tener ordenamiento territorial, valga la redundancia, en nuestros territorios, respecto a la vulnerabilidad que tienen muchos nuestros ciudadanos y ciudadanas ante los desastres naturales que recurrentemente ocurren en nuestro país, ya sea porque existe fenómeno del Niño o por estacionalidad. Las lluvias generalmente son entre marzo
y abril. Eso es todos los años, con niño o sin niño. Heladas y friajes desde abril, mayo hasta julio. Eso lo tenemos todos los años. Entonces el reto que tenemos nosotros es ir más allá y hacer algo más sostenible, no reactivamente, prepararnos ya y generar conciencia en nuestros ciudadanos de que prepararnos para los desastres naturales no solo nos va a hacer más resilientes en el momento, sino que va a evitar que no perdamos vidas ante cualquier desastre natural, que no pierdan sus casas nuestros hermanos y hermanas de diversas partes del Perú. Pero también, aparte de las políticas, algo en el que estamos caminando bastante es en un sistema ejecutivo del tema de los conflictos sociales. Nosotros lo que queremos es que nuestra Secretaría de Gestión Social y Diálogo sea la fuente primaria para que todo el Perú pueda ver qué está sucediendo en nuestro país, desde conflictos sociales o políticos. Pero debemos tener un sistema de acceso universal en el cual todos ustedes, prensa nacional, prensa extranjera, sociedad civil, autoridades, puedan tener como fuente a la presidencia del Consejo de Ministros de qué está sucediendo en nuestro país y que puedan ver en un mapa por qué es que determinada población está reclamando. Puede ser por temas mineros, por temas petroleros, por temas de recursos, por tema de demanda de proyectos de inversión, quieren un hospital, un colegio, etcétera, 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 que pueden resolverse de diversa manera. Pero en el Perú es como que va variando así, ¿no? Tenemos picos, caídas, picos, pero nunca se mantiene estable. Nuestro país ya es así. Y nosotros tenemos la obligación de tratar de que eso sea la fluctuación más cercana a la estabilidad, porque es lo que todos necesitamos para que el Perú siga desarrollándose. Y también estamos desarrollando una plataforma que se llama Mi Territorio, a través de descentralización. Entonces estamos porque, como tú sabes, el tema informático ahora, todo el mundo accede a su celular, ya no vas que al periódico, a la revista, generalmente todo lo manejas en el celular con las apps y todo. Entonces, tener información no solo es importante para el tomador de decisión, sino que también es importante para la ciudadanía en general, que puede estar enterado de qué está pasando en su país, pero de información fidedigna. Dentro de PCM, que sea quien te muestre toda la información que manejas de presupuesto, cómo van las inversiones, qué está pasando con la descentralización, qué consejos de Estado tenemos, qué acordamos en los consejos de Estado. Todo eso debe conocerlo la población. Eso es transparencia, eso es rendición de cuentas. Hacia eso estamos apuntando en gobernanza territorial. ¿Y cuándo estima que podríamos estar conociendo esta nueva política de diálogo? Mira, en este año deberíamos estar cerrando con la política de diálogo, también con la política de descentralización y también con la política de ordenamiento territorial, porque ya desde el año pasado venimos. Es un proceso un poco largo, es un proceso que estamos siguiendo estrictamente la guía de ese plan, estrictamente la estamos siguiendo, pero consideramos que estos tres en este año debemos tenerlos. Muy bien, muchas gracias. Gracias al público que nos ha acompañado. No sé si quiere dirigir un último comentario también para despedirnos luego. Por supuesto. A todo el público, yo lo único que podría decirles es que el balance que encontramos en la presidencia del Consejo de Ministros es positivo. Y creo que siempre tenemos que pensar que es positivo, pero a la vez que podemos mejorar mucho. La sociedad espera mucho de nosotros como Estado, ya sea gobierno nacional, regional o local, pero debemos estar preparados para responder ante las necesidades de ustedes. Y en eso estamos trabajando. Tengan confianza en las autoridades que están, tengan confianza en el trabajo que se viene haciendo, porque tenemos mucha sensibilidad social para poder atender sus necesidades. Gracias por acompañarlos todos y los esperamos la próxima semana en Diálogos Mineros a las 7 de la noche. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta luego.